Muy buenas noches, estamos aquí nuevamente en el restaurante Gemelli, continuando con el libro de Aristóteles de física, en donde habla de lo rectilíneo, lo circular, sobre el éter como el quinto elemento, ya que hay cuatro, ¿verdad? Tierra, agua, fuego y aire. Esto lo saca de Empédocles. Y ya posteriormente Dante Alighieri en su Divina Comedia tomaría esta idea del sistema geocéntrico, en donde el paraíso está constituido por varios cielos que se circunscriben se van moviendo circularmente alrededor de la Tierra, ¿no? Y bueno, también hablaba Aristóteles de las causas de la teoría de los lugares naturales, donde el elemento que lo sacas de su elemento natural regresa, como la piedra que regresa al fondo de la tierra cuando la avientas al mar, o el aire que regresa a la superficie cuando lo pones en el fondo del mar, ¿no? Y ellos se mueven en forma lineal, de arriba abajo y de abajo arriba. Había comentado que el infinito lo define como algo que no cambia, que ya es igual tanto en acto como en potencia. No sufre ninguna transformación en el infinito. Y muy interesante, mencionaba que para Aristóteles también lo infinito es lo inacabado, porque lo que todavía no se termina, ¿no? También aquí habla del concepto de espacio y de lugar. El espacio y el lugar son lugares calificados como límites. Un vaso es el límite o el espacio del agua. Tanto el vaso como el agua pueden existir independientemente de sus límites. Ambos vienen concebidos gracias al movimiento. Sin movimiento no puede percibirse el espacio, y sin espacio no existiría el movimiento. Es necesario negar la existencia del vacío, entendido como ser. No depende de algún cuerpo. Entonces aquí, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Define, el tiempo es el número de movimientos según lo antes y el después. El movimiento está en el tiempo. Por un lado, el tiempo fue y no es más, y por otro lado, el ser será y no es todavía. O sea, el ser es algo elusivo, el tiempo es algo elusivo. Con el fin de asumir una connotación más concreta, Aristóteles mueve su análisis a la relación entre tiempo y movimiento. El movimiento está en el tiempo. El tiempo no puede existir sin movimiento. El número se entiende como la función de contar, lo que no es posible sin tener conciencia de la sucesión numérica, y por lo tanto el tiempo como un hecho de conciencia. La conciencia es el alma. El alma es el único ente en grado de determinar un antes y un después sobre la vida del individuo. Es el único ente en grado, o sea, hay grados, y el alma es un ente que está en un grado muy alto, y él es el único que puede determinar un antes y un después, que es la conciencia. O sea, los animales que tienen una conciencia, ya estoy yo filosofando, que tiene una conciencia inferior, digamos, no sé, una mosca, ¿podrá tener el concepto de tiempo? No sé. Según esto, el hombre, bueno, ahora viene la pregunta aquí. Dice Aristóteles, ¿existiría el tiempo si no existiera el alma? ¿Existiría el tiempo si no existiera el alma? Bueno, y luego habla del primer motor, ¿no? La cinemática estudia, que es la teoría general del movimiento, estudia aquello que es movido
Y la cinemática comprende que aquello que es movido debe ser movido por alguna otra cosa. Es una ley de la cinemática. Ok. Entonces me continuó con la última parte de su libro Física, para a continuación seguir con la metafísica. Entonces, Aristóteles en su última parte habla del primer motor, como les decía, debe de haber algo inicial desde donde se origina el movimiento, que de por sí es un motor que hace mover a todos los entes hacia él, la causa final del universo. O sea, Dios es el primer motor, pero que empieza a mover todo, pero después todas esas cosas regresan hacia él. Dios, sujeto impasible de amor, no sujeto al devenir que corrompe, inmóvil y al mismo tiempo fuerza magnetizante de atracción del mundo, que no va hacia él, que va hacia él, y su perfección. O sea, el mundo va hacia su perfección y físicamente en posición va hacia él. En él se han realizado todas las infinitas potencias. O sea, yo ahorita soy una potencia, pero algún día quiero ser un acto y quiero ser la potencia, quiero ser Dios, no quiero ser como él. Él es acto puro para la ausencia de la materia impura e incorruptible. Dios ejercita la más alta y noble actividad de los entes, el pensar. Dios es un pensamiento que piensa al más excelente de los objetos, él mismo. Ahí termina su libro Física, ¿verdad? Y luego se sigue con la metafísica. No se sigue, sino, como hemos dicho, es una forma sencilla de hablar, obviamente, que no lo escribió así Aristóteles, sino en el año 1 después de Cristo, Andrónico de Rodas fue el que clasificó todos estos libros, ¿no? ¿De qué se habla en la metafísica? Dice, es una de las obras más controvertidas de Aristóteles. El título se debe a Andrónico de Rodas. Es un conjunto de tratados dispersos y disímiles. El objeto principal de la metafísica es errático. Hay un aspecto ontológico y otro teológico que genera varias interpretaciones sobre la predominancia o importancia de uno u otro aspecto. Según Gómez Lobo, un académico, examina lo que puede ser afirmado Aristóteles sobre cualquier cosa que exista, solo debido a su existencia y no debido a las cualidades especiales que tiene. Analiza los distintos tipos de causa, forma y materia y la existencia de objetos matemáticos. Caramba, ¿cómo que un objeto matemático? Incluye la temática de Dios. El libro 4 al 6 aparecen contradicciones no resueltas. La asistematicidad que hay en esos escritos sorprende. Pierre Aubenque, otro académico, sostiene que fue una investigación no concluida, que varios siglos después se vuelve un programa de investigaciones de doctorado, si quieren ustedes, que busca inteligibilidad en un corpus heterogéneo y múltiple. Ahora voy a hablar de lo que es un objeto matemático, porque esa palabra cae como que un objeto matemático. Un objeto matemático es un objeto abstracto estudiado en matemáticas, como los números, las funciones, los conjuntos y las figuras geométricas. La existencia de estos objetos es materia de debate en la filosofía de las matemáticas y ha creado otra disciplina, el logicismo
y el platonismo matemático. Bueno, voy a hablar ahora de un libro muy importante, Lógica, o el Organon. Organon se traduce como instrumento o método. Es un conjunto de notas de lógica escritos por Aristóteles y compilados por Rodas. Recibió su nombre el Organon en la Edad Media. Le pusieron a ese conjunto de escritos, lo bautizaron bajo el nombre de Organon en la Edad Media. Y con esta obra nació la llamada lógica aristotélica, o disciplina académica capaz de analizar argumentos y determinar su validez mediante reglas formales del silogismo. En su libro, bueno, el Organon tiene varios libros, varias partes. Y comienza con uno que se llama las categorías. Por ahí comienza Aristóteles, el Organon, las categorías, ¿no? Entonces Aristóteles propone una clasificación mediante 10 modos de predicar el ser, pero a lo mejor sería para mí mejor seguirme aquí y luego regresarme. Fíjense muy bien, quisiera explicarles cuál es la estructura del Organon. El Organon se divide en varias partes. La primera parte es de categorías, que es la idea, porque las categorías son conceptos, y luego de las categorías vienen los juicios. Los juicios ya es un segundo nivel de lenguaje, pero las categorías, lo primero que hay que entender que son los conceptos o los términos, ¿no? El que le llama sin enlace, o sea, sin un verbo que enlace, ¿verdad? Bueno, entonces sigue las categorías, luego viene una que se llama de la interpretación, es otro libro del Organon, de la interpretación. Luego viene una que se llama sobre la interpretación, o algo mismo. Y luego viene uno que se llama los primeros analíticos, y luego viene otro libro que se llama los segundos analíticos, y luego viene otro libro que se llama tópicos o temas, y ahí termina, creo, el Organon, ¿verdad? Entonces hoy no voy a hablar de todos esos libros, nada más voy a hablar del primero, que es las categorías, y ahí ya voy a llegar hasta la primera, los primeros analíticos, ¿sí? Entonces les decía, ¿no? Después después de los segundos analíticos viene uno que se llama sobre los sofismas, ¿sí? O sobre las falacias, y luego ya viene el de tópicos, ¿sale? Pero de ese no voy a hablar hoy. Ok, precisamente quiero explicarles en su libro Refutaciones sofísticas, que es esa casi penúltima parte del Organon. Aristóteles afirma afirma ser ahí él el inventor de la lógica, pero más bien lo es de la lógica formal. La lógica es anterior a Aristóteles. Hay una lógica que es anterior a Aristóteles, que es la lógica informal, la lógica de Platón. Platón es el padre de la lógica informal. Y en sus diálogos Platón muestra que la discusión tiene un papel predominante o preponderante en la filosofía, la discusión. La dialéctica de Platón no se puede considerar como una parte o una división de la filosofía. Para Platón, la lógica informal no era considerada como una
herramienta útil para la filosofía, como sí lo es en el caso de Aristóteles. Aristóteles sí decía que la lógica sí era una herramienta, ¿no? Bueno, la dialéctica de Platón no se puede considerar como una parte o una división de la filosofía. Para Platón la lógica informal no era considerada como una herramienta útil para la filosofía, sino que es la discusión filosófica sino que en la discusión filosófica encontraba su realización. ¿Qué encontraba su realización? La lógica informal. Platón piensa que la lógica revela el modo en que está estructurada la realidad. Para Aristóteles, la ciencia de la discusión, que era la ciencia dialéctica de Platón, es una ciencia de segundo orden. La dialéctica no nos revela la verdad, sino que es un entrenamiento para emprender investigaciones venideras. A partir de los estoicos comenzó el problema de que si Aristóteles era la lógica una parte de la filosofía. Empezó el problema de que si para Aristóteles él pensaba que la lógica era una parte de la filosofía. Ediciones y títulos actuales del corpus, el corpus aristotélico es la obra completa de Aristóteles, construida en el siglo I por Andrónico de Rodas. El corpus aristotélico lo tenemos a partir del siglo I, construido por Andrónico de Rodas. Entonces, la teoría estoica de la filosofía pudo haber influenciado a Andrónico de Rodas. ¿Sí? ¿En qué lo pudo haber influenciado? En haber separado una área que se llamaba lógica. Pero, sin embargo, tal vez Aristóteles nunca lo consideró un sistema. Ustedes agarraron mis apuntes, ustedes me inventaron la lógica. ¿Ya? Bueno. Las obras como categoría, aquí viene el orden de todo el órgano, de la interpretación, las dos primeras partes del órgano, categoría, y de la interpretación, que es otra parte, no cumplen cabalmente el programa de la lógica formal. Según los textos de la lógica aristotélica, según la tradición, existen estas partes, ¿no? que son las que les decía yo, las 6 partes del órgano: categorías, de la interpretación, analíticas primeras, analíticas segundas, tópicos, sobre las refutaciones sofísticas. Esa es la última parte, sobre las refutaciones sofísticas. Son 6 partes. Viene la pregunta: ¿Aristóteles concibió realmente un sistema lógico dentro de su filosofía? La tradición árabe agrega al órgano poética y retórica. Aristóteles no se propuso realmente crear una lógica como sistema. Todo ello apunta a eso. Voy a hablar ahora ya del libro en sí. Empiezo con las categorías, la primera parte, ¿no? Aristóteles propone una clasificación mediante 10 modos de predicar o modos de ser. No sé si pudiéramos llamarle 10 verbos. Categoría, la palabra, proviene del ámbito jurídico, donde se empleaba el verbo categorein para acusar a alguien.
Desde Aristóteles el verbo categorein obtiene un nuevo significado. Categorein abandonó su sentido de ataque para tomar un sentido más neutral y general el sentido de predicación. Bueno, les decía yo, categoría es un texto donde se acusa a la realidad. Yo acuso a esta mesa de ser blanca. Yo acuso a Sócrates de ser un animal racional. Habrá diversas perspectivas para hacer nuestras acusaciones. Aristóteles divide las expresiones lingüísticas en expresiones sin combinación, sin enlace, como hombre, corre, triunfa, a otro tipo de expresiones, las con combinación, hombre corre, hombre triunfa, o sea, idea y juicio. Las primeras, las ideas o los conceptos, no afirman ni niegan nada por sí solas. Las segundas, con enlace, ligadas, sí afirman o niegan. Las primeras, las expresiones sin enlace, son meros términos o categorías. Vamos a ver las 10 categorías. 1. Sustancia. El hombre o el caballo. 2. Cantidad. 2 o 3 o varias. Varas. Cualidad. Blanco. Relación. Doble o mayor. Lugar. En el liceo. En el mercado. Tiempo. Ayer, hoy. Posición. Sentado, acostado. Posesión. Armado, desarmado. Acción. Cortar. Caminar. Pasión. Es cortado, es caminado. O sea, bueno, mejor me sigo, ahorita explico. Califica la realidad en 2 tipos de objetos y de cualidades. Según Aristóteles, es la división más general y más completa. Sin embargo, no está claro si se trata de una clasificación del lenguaje o de la realidad o de ambos. La obra tematiza aspectos lógicos, filosófico-lingüísticos y sobre la clasificación fundamental de todo lo existente. Al referirse la obra es las categorías. Las categorías eran escritos esotéricos, no hechos para el público, sino solo notas, lecciones y agrupaciones de materias, posiblemente. Como les mencionaba, eran el inicio del órgano. Ahora, ¿quién tradujo las categorías? Lo tradujo con el libro La Isagoge. Las categorías. Hay un libro que se llama La Isagoge, que traducido es La Introducción a las Categorías de Aristóteles. Fue escrito por el filósofo neoplatónico Porfirio y fue traducido del griego al latín por Boecio. O sea, la Isagoge es otra obra, que ya vamos a salir del tema. Otra obra. ¿Quién escribió esa obra? Porfirio. Y la Isagoge era una interpretación no del órgano, sino nada más de las categorías. Esa obra la tradujo al latín Boecio. La Isagoga fue el manual estándar sobre lógica por lo menos un milenio después de la muerte de Aristóteles en las universidades europeas. Fue escrita en el año 268 al 270 después de Cristo. Incluye una minuciosa clasificación de los conceptos aristotélicos de género y especie. Es a partir de esta revisión que se ha construido el llamado árbol de Porfirio, que consiste en una clasificación
dicotómica, o sea, de opuestos, que toma como punto de partida el género de sustancia, el más general, descendiendo así al resto de los individuos, pasando por las especies. Bueno, este libro, la Izagoge, dio pie al problema de los universales, estableciendo una de las etapas más importantes en el desarrollo de la escolástica medieval. Tanto Boecio como Averroes, como Abelardo y Duns Scoto escribieron comentarios contra la Izagoge. Guillermo de Ockham lo incorporó a sus manuales sobre lógica. La Izagoge habla de la doctrina de los predicables, o sea, de los modos de relación, según Aristóteles, el sujeto y el predicado. Porfirio habla de 5 predicables: género, especie, diferencia, propio y accidente. El predicable es como forma de llevar a cabo una predicación. El predicable, como forma de llevar a cabo una predicación, el predicable relaciona el sujeto con el predicado. A diferencia de la categoría es la determinación de un término en sí mismo de manera independiente. Bueno, ahora voy a hablar sobre el libro La Interpretación. En la interpretación, Aristóteles define diferentes tipos de juicios. Están los simples o los compuestos. Los juicios simples son como hoy es martes, y los juicios compuestos es cuando utilizas el conectivo lógico y o hoy es martes y está lloviendo, ¿no? Están los particulares, algún hombre es mortal. Están los universales, todos los hombres son mortales. Están los afirmativos, algún hombre es mortal. Están los negativos, algún hombre no es mortal en persona. Ahí los clasifica, ¿no? También en ese habla de la contradicción. Sobre la interpretación, contiene la mayor contribución de Aristóteles a la filosofía del lenguaje. Los juicios es lo que sigue de las categorías. Las categorías, ¿qué son? Conceptos, ideas. ¿Qué sigue después de las categorías? Los juicios. Por eso lo pone después. En el estudio de las predicaciones, es el estudio de la predicación de las preposiciones. Se ocupa de las relaciones existentes entre el pensamiento y el lenguaje. La verdad o el error no reside, dice Aristóteles, en las palabras, sino en las relaciones que se establece entre estas por medio de proposiciones o juicios. Sí, porque un concepto no es verdadero o falso. Ahí no reside la verdad. Reside en un juicio, una falsedad o una verdad. Analiza los elementos que constituyen las sentencias, que son A, el nombre o sustantivo, los sujetos; B, el verbo o el predicado. Eso habla en el libro 2, habla de los sustantivos, nombre. En el libro 3 habla del predicado o del verbo. En el libro 4 habla de que toda sentencia es en realidad un juicio. Acuérdense que un juicio, ustedes saben que tiene sujeto y predicado. Según la estructura del juicio, se clasifican en simples y compuestos. Inciso A, cantidad, particular y universal. Inciso B, cualidad, afirmativos o negativos. Eso habla en el libro 5. En el libro 6 habla de los diferentes casos de oposición entre los juicios, contradicción. Libro 8, juicios singulares. Libro 9, juicios futuros contra juicios pasados y presentes. O sea, ahí hace una dicotomía Aristóteles entre los juicios futuros, pues, por un lado; por el otro están los pasados y el presente, los juicios pasados y los juicios presentes.
habla de la naturaleza de la dialéctica, que son juicios que afirman o niegan lo posible o lo imposible, lo contingente o lo necesario. Ahí se para, ¿no?, un tipo de juicios, los juicios contingentes, así como las contradicciones propias. Ok, ya finalmente en el libro 8 se estudia las relaciones existentes entre los juicios anteriores, entre los actuales, entre lo posible y las tres clases de entidades. Finalmente voy a hablar de los primeros analíticos. Siguiente libro dice: en los primeros analíticos introduce el método silogístico, argumenta su corrección y discute la inferencia inductiva. Consta de 2 libros dedicados al razonamiento silogístico. El primero es una exposición de la teoría formal sobre el silogismo. Por ejemplo, inciso A. A es B. Siguiente premisa. C es A. La primera es la premisa mayor, la segunda es la premisa menor. Conclusión. Luego, C es B. El término medio es el que se repite el sujeto de la premisa mayor y el predicado de la premisa menor. Es el término medio. A se repite. El término mayor es el predicado de la conclusión, B. Y el término menor es el sujeto de la conclusión, C. El silogismo consiste en justificar la correspondencia de un predicado a un sujeto en la conclusión. ¿Cómo es que C se corresponde con B? Lo vas a justificar por la introducción de un término medio, A, sujeto de la premisa mayor y el predicado de la premisa menor. El término medio en las premisas. Según la posición del término medio, los silogismos se clasifican en: inciso A, sujeto predicado; inciso B, predicado predicado; inciso C, sujeto sujeto. Aristóteles pasa por alto la relación predicado sujeto, pues opina que no difiere de la primera figura más que en la inversión de las premisas. O sea, la primera figura es sujeto predicado, pero él pasa por alto predicado sujeto, ¿no? En el seno de cada figura se diferencia entre modos válidos según la cantidad universal particular, cualidad, afirmativo o negativo, de las proposiciones que la componen. Solo los de la primera figura se demuestran directamente, la de sujeto predicado. El silogismo también habla de los silogismos de orden general. Hay silogismos de orden general y hay silogismos de acuerdo a determinados fines. También se ofrecen casos prácticos. En el libro 2 habla de aspectos y propiedades de los silogismos. Inferir más de una conclusión de los mismos premisas y deducir conclusiones verdaderas de premisas falsas. Obtener otros métodos de razonamiento tales como el inductivo o la probabilidad. O sea, la probabilidad es otro método de razonamiento. Fíjense, ahí termino mi apunte. Y Aristóteles hablaba que la felicidad era un equilibrio entre el deber y el querer. El deber es lo social, es el Estado. El Estado te está vigilando, que respetes a los demás y que sirvas a tu comunidad, pero eso te hace sufrir en tu interior, en tu verdadero ser. En tu intimidad, tu verdadero ser se manifiesta, pero ofende a la sociedad. Entonces Aristóteles decía que para lograr la felicidad perfecta tenía que vivir una vida pública de gran respetabilidad, pero engañar al Estado y engañar a la sociedad, viviendo una vida verdadera con tu querer oculto. En el momento en que ambos se comunican o se hace público lo privado, se destruye la felicidad. Ese era el plan de Aristóteles.
Entonces, yo recuerdo que en un ensayo de Dr. Jekyll and Mr. Hyde en Southwestern College, pues yo no andaba tan errado, ¿no? Porque yo ya relacionaba en mi ensayo esta teoría de Aristóteles, de que Louis Stevenson quería precisamente plasmar en una historia esa dualidad, ese conflicto humano, ¿no? del victorianismo británico de su época, ¿no? El siglo XIX.